¿Cuál es la diferencia entre un católico, un protestante y un cristiano? La diferencia es muy clara. Hay una gran diferencia entre esos tres hombres, un católico, un protestante y un cristiano. Y la Biblia lo hace muy claro. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, y vamos a leer en los versículos 31 y 32. Bendito sea leyendo de la palabra de Dios. Y dice, entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sus discípulos, si permaneceréis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? O vamos al libro de Hechos, o en mi Biblia se llama Actos. Actos o Hechos, capítulo 11, versículo 26, y leemos, y sucedió que por un año entero se juntaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Los discípulos fueron llamados cristianos. Los discípulos de Cristo somos llamados cristianos porque somos discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está disciplinándose o siendo disciplinado ser como su maestro. Eso es un discípulo. Un cristiano es una persona que está siendo disciplinado ser como su maestro, que es Cristo. Y Cristo dijo que si permanecemos en su palabra, entonces verdaderamente seremos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Ese es un cristiano. Un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano es alguien que continúa en la palabra de Dios, que yo tengo aquí en mi Biblia, mi Santa Biblia. Leemos la palabra de Dios cada día. Hemos leído toda la Biblia, vez tras vez tras vez, por toda la vida, y entendemos la palabra de Dios porque obedecemos la palabra de Dios. Porque está escrito que el que hace los mandamientos de Dios recibirá un buen entendimiento. Así dice en la Biblia. Entonces, un cristiano es un discípulo de Cristo. Un católico es un discípulo de Roma. Roma es el reinado que está reinando sobre todo el mundo hasta ahora, desde como 100 años antes que vino Jesucristo al mundo. El imperio romano ha estado en poder, apoderándose sobre todo el mundo, y ahora estamos viviendo bajo el reinado del imperio romano, así como cuando Jesucristo estaba andando en la tierra. Ahora los emperadores de Roma ya no se llaman emperadores, se llaman papas, porque el imperio romano se ha disfrazado con pues el disfraz de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se llama la Iglesia Católica Romana, porque es la religión de Roma y es católica. La palabra católica no es un nombre, es un adjetivo. Y la palabra católica quiere decir que es universal, que es impuesto sobre todos. Y eso pasó en el cuarto siglo cuando Constantino, el emperador de Roma, hizo una decisión. Y esa decisión no era por amor de Dios, no por ser cristiano, porque él no era cristiano. Era una decisión política para su ventaja. Y él dijo que desde este día yo declaro que todo el ámbito de Roma es cristiano. Yo estoy declarando, dijo él, que cristianismo será la religión oficial del Imperio Romano. Entonces la gente de Roma, en todo el ámbito de Roma, estaban practicando su religión de Roma y entraron en sus catedrales y adoraron sus dioses, Saturno,
Júpiter, Martes, Plutón y todos esos, los nombres de las planetas, los planetas, perdón mi español, los nombres de los planetas vienen de los dioses romanos. Y los dioses romanos son los dioses babilónicos. Todo viene de Nimrod y su reinado en Babilonia. Entonces la religión romana es la religión babilónica. Entonces, en un día, todo el ámbito de Roma se convirtió de paganos y supuestamente en cristianos. Pero no era la religión cristiana de acuerdo a la Biblia, era la religión de Roma. Y solamente cambiaron los nombres de los demonios que los romanos adoraron hasta nombres de la Biblia, o con nombres de la Biblia. Entonces, en vez de adorar los estatuas, las imágenes en su catedral que se llamaron Venus y Saturno y Plutón y todo eso, ahora cambiaron los nombres en San Pablo, San Pedro, San Felipe, Santa eso, María y el niño Jesús y todo eso. Estaban adorando los mismos demonios, pero llamándolos por nombres de la Biblia. Esta era la religión Roma y todavía hoy en día es la religión Roma. Y los protestantes son gente católicos que están protestando contra su madre. Su madre es la Iglesia Católica. El hecho que ellos se llaman protestantes declara que son católicos, porque son protestando contra su madre, y su madre es la Iglesia Católica. Ellos declaran, los protestantes declaran que no son católicos, porque ellos tienen una discusión con ella sobre una u otra cosa. Pero por la mayoría ellos retienen sus doctrinas y prácticas. Todas las denominaciones protestantes tienen las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, porque ellos son hijas de su madre. Entonces, un católico es un discípulo de Roma. Un protestante es también un discípulo de Roma, porque es de su madre, la Iglesia Católica. Y un cristiano es un discípulo de Cristo. Un cristiano obedece y entiende y obedece la palabra de Dios. Y nosotros guardamos la palabra de Dios. Somos bautizados en su nombre, llenos de su Espíritu, y permaneciendo en su palabra y en la doctrina de Cristo. La Biblia dice que el que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, los católicos y protestantes no tienen a Dios porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Ellos están en las doctrinas de Roma, negando la doctrina de Cristo, con doctrinas paganas como la Trinidad y la Navidad y la Semana Santa y todos los ritos y doctrinas que vienen de Babilonia, que son contra de la doctrina de la Escritura o en contra de la doctrina de la Escritura. Entonces, la razón que ellos tienen que inventar nombres fuera del nombre de Jesucristo es porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y no estando en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Entonces no pueden llamarse por el nombre de Dios, que es Jesucristo. Porque realmente Jesucristo solamente tiene una iglesia. Y su iglesia no es católica, ni es protestante. Su iglesia se llama por su nombre, porque ella es su desposada. Ella pertenece a Él. Por eso está llamada por su nombre, la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque ellos son mormones, ellos no son cristianos, ellos no están en la doctrina de Cristo. Pero la iglesia de Jesucristo se llama simplemente la iglesia de Jesucristo. Ella es la iglesia que pertenece a Él. Ella está bautizada en su nombre, lleno de su espíritu y caminando en sus mandamientos. Ella no cree en una trinidad de dioses. Ella no observa la Saturnalia y adorando a Saturno en el 25 de diciembre. Ella no anda haciendo los ritos de los babilónicos en la fiesta de la Semana Santa. Ella no hace las cosas que los católicos hacen, adorando demonios, adorando estatuas
y imágenes y figuras y todo eso, y guardando días. Porque por un cristiano cada día es una bendición y no tenemos un día mayor que otro día. Para un cristiano, cualquier día que es, este es el día que hizo el Señor y regocijaré. Aleluya, regocijaré en él. Entonces, un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Nosotros que somos cristianos permanecemos en su palabra. No asistimos a una iglesia porque no tenemos una iglesia para asistir. Nosotros somos la iglesia. Somos el templo de Dios. Él permanece en nosotros. Dios nuestro Padre, que se llama el Espíritu Santo, Él está dentro de nosotros. Su nombre es Jesús. Él está en nosotros. Nosotros somos el templo de Cristo y nosotros nos juntamos en nuestras casas para tener comunión. Pero nosotros no asistimos a una iglesia porque pues, ¿cómo se dice? Los negocios hoy en día que se llaman iglesias, un templo que tiene un título en la puerta que no es el nombre de Jesucristo, esos son negocios. Eso es entretenimiento, ¿cómo se dice? Para pecadores. Entretenimiento romano para pecadores. Esas son las iglesias, los negocios que se llaman iglesias protestantes o católicos. Entonces, los cristianos no asisten a ninguna iglesia porque no tenemos una iglesia para asistir. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia. Pero los que no son la iglesia de Cristo tienen que asistir a una iglesia para convencer a sí mismos en sus corazones que son rectos con Dios, con las mentiras que vienen de los púlpitos de las iglesias católicas y protestantes. Pero las iglesias católicas y protestantes son de Roma, y los católicos y protestantes son discípulos de Roma, y los cristianos son discípulos de Cristo. Aleluya. Esa es la diferencia entre un católico y un protestante y un cristiano, como hace muy clara la Biblia. En el nombre de Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Paz.